Las cartas desde la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. En 1873, un abogado llamado Horatio Spafford tenía planeado un viaje a Europa con su familia. Negocios lo retrasaron, pero primero mandó a su esposa y 4 hijas jóvenes. Su barco, la Ville du Havre, nunca llegó a Inglaterra pero se hundió en la fría tumba del Océano Atlántico. La esposa de Horatio, Anna, estaba entre los pocos sobrevivientes. Sus 4 hijas, Maggie, Tanetta, Annie y Bessie, se ahogaron. Él recibió la terrible noticia de su esposa con estas 2 palabras: única salva. Cuando Spafford viajaba para juntarse con su esposa enlutada, su barco navegó cerca del lugar donde sus hijas se habían ahogado. Allí, en medio de su dolor, el Espíritu de Dios lo consoló. Spafford escribió el poema, Estoy bien con mi Dios, al que después se le agregó música. Hoy, creyentes alrededor del mundo cantan este gran himno de la Iglesia. Ha traído gran consuelo a millones de corazones tristes, Christian Research Institute 2004. Asimismo, en una prisión, el Espíritu Santo animó a Pablo. Encadenado, escribió 4 de sus cartas más gloriosas. Los gigantes espirituales de la Iglesia como Juan Bunyan, Dietrich Bonhoeffer y Watchman Nee también han escrito desde la prisión. Jesús prometió que nunca nos dejaría o desampararía, y es en nuestros momentos más difíciles que sus promesas se nos hacen más preciosas. Lección 7.1 Efesios. Objetivos. 7. 1.1 Describir el trasfondo de Efesios. Incluir su ubicación, asunto, templo e iglesia. 7. 1.2 Analizar 4 relaciones acerca de las cuales Pablo escribió en Efesios. Lección 7.2 Filipenses. Objetivos. 7. 2.1 Resumir el trasfondo de la carta de Pablo a los Filipenses. 7. 2.2 Resumir lo que Filipenses enseña acerca del gozo y la unidad. Lección 7.3 Colosenses. Objetivos. 7. 3.1 Analizar la herejía colosense y las enseñanzas de Pablo al respecto. 7. 3.2 Explicar las enseñanzas de Pablo acerca de las nuevas y antiguas vestiduras. Lección 7.4 Filemón. Objetivo. 7. 4.1 Analizar 3 personas y 2 lecciones en la carta a Filemón. Efesios. Debemos pensar del período de Pablo en prisión como un problema o una bendición. Hubiera sido mejor para todos si Pablo estuviese libre. Hubiera crecido la iglesia más rápido si continuase viajando, o fue la voluntad de Dios de que Pablo estuviera en prisión. Son preguntas difíciles de contestar, pero sabemos que el tiempo que Pablo pasó en prisión fue una bendición para muchos. Hechos 28 en 30, 31. Le dio a Pablo tiempo para escribir las epístolas de prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Cada una de las 4 epístolas declara que Pablo la escribió como un prisionero, Efesios 3 en 1, 4 en 1, 6:20 de la mañana, Filipenses 1:12 de la mañana, 13, Colosenses 4:10 de la mañana, 18, Filemón 9:10. La mayoría de los maestros de la Biblia creen que estuvo encarcelado en Roma del período, como en 60, 62 después de Cristo. Trasfondo. Describir el trasfondo de Efesios. Incluir su ubicación, asunto, templo e iglesia. Explique cómo una carta de viaje general a todas las iglesias pudo haber sido de ayuda al ministerio de Pablo. Compare Efesios con algunas de las otras cartas de Pablo. Comente cómo la falta de referencias personales e información en Efesios apoya o no la idea de que fue una encíclica general. Muchos eruditos no creen que la epístola a los Efesios fue escrita específicamente a los creyentes en Efeso. Porque la frase en Efeso, 1 en 1, no se encuentra en algunos de los más antiguos y principales manuscritos. Carson, Muy Morris 1992, 309. Algunos creen que esta fue una encíclica, originalmente a un público general. Simpson 1972, 18. El hecho de que Pablo no incluya saludos específicos o información personal, como lo hace en sus otras epístolas, apoya este punto de vista. Una teoría convincente figura a Tíquico como el mensajero de Pablo, Efesios 6:21 de la mañana, 22, leyendo la carta a todas las iglesias a las que había viajado, Wood 1978, 11, 12, si fue así, Efeso pudo haber sido la última parada y permanente morada para esta carta, la cual explicaría su nombre. Aún así otros están convencidos de que esta es la carta desaparecida a la Odisea mencionada en Colosenses 4:16 de la mañana, Gundry 1994, 398. Sin importar su destinatario original, pocos pueden sustraer el impacto de la epístola en las varias iglesias del primer siglo y las muchas iglesias cristianas desde entonces. Aunque Pérgamo era la capital de Asia, Efeso fue la ciudad más importante de Asia, Douglas 1978, 380. Ubicada en la costa este del mar Egeo, Efeso era hogar de un estimado de 200.000 a 330.000 o más personas, Cooley 1999, 22, Mounds 1977, 85. Otros piensan que la población de Efeso se acercaba al medio millón de personas, Stott 1994, 293. Los barcos más grandes del mundo llegaban a Efeso, y las principales carreteras terminaban en la ciudad. Los arqueólogos han descubierto que la calle principal de Efeso era de 11 metros de ancho, 529 metros de largo, y estaba hecha de mármol. Lugares de comercio se alineaban en la calle, la cual terminaba en el mar. Efeso también era famosa por su templo a la diosa griega Artemisa. Artemisa, llamada Diana por los romanos, el Bold 1975, 701, era considerada la diosa de la luna y estaba conectada al alumbramiento. Los artesanos locales hacían estatuas a la diosa para ilustrar la idea de fertilidad, Douglas 1978, 311. Los efesios creían que los hombres se comunicaban con Artemisa por medio de las prostitutas del templo, Wood 1988. El templo, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, era 4 veces más grande que el Partenón de Atenas, Douglas 1978, 381.
No existía templo griego más grande. Era 130 metros de largo, 67 metros de ancho y tenía más de 120 pilares de piedra que eran de 18 metros de alto. La gente venía a Éfeso de todas partes del Imperio Romano a adorar a Artemisa. Sin embargo, la predicación de Pablo disminuyó la venta de ídolos y condujo a una gran revuelta. Hechos 7:23 de la noche, 41. Los comerciantes como Demetrio se enojaron cuando la gente comenzó a volverse de Artemisa a Jesús porque reducía su negocio. De hecho, la oposición al Evangelio nunca fue tan grande que en Éfeso. Las situaciones que Pablo enfrentó en sus dos primeros viajes misioneros sin duda lo prepararon para la lucha espiritual en su tercer viaje. La Biblia contiene mucha información relacionada con la difusión del cristianismo en Éfeso. Pablo dejó a Priscila y Aquila para ministrar en Éfeso cerca del final de su segundo viaje misionero, Hechos 6:18 de la tarde, 19. Allí enseñaron a Apolos, el gran orador judío, 6:24 de la tarde, 26. Pablo regresó a Éfeso en su tercer viaje misionero y vio su mayor avivamiento allí. Ministró 3 años en Éfeso, más que en ninguna otra ciudad, Hechos 8:31 de la noche. Pablo predicó el Evangelio en la sinagoga, en la escuela de Tirano, en hogares, y en los mercados, Hechos 19. En Éfeso, 12 discípulos fueron bautizados en el Espíritu Santo, Hechos 19 en 1, 7. La unción de Pablo era tan grande que paños de su cuerpo sanaban a muchos, y los demonios salían, 7:11 de la noche, 12. Los convertidos quemaban los libros de magia que valía lo suficiente para pagar 50 salarios para 1000 hombres, 7:19 de la noche. Un tiempo después que Pablo fue soltado de su primer encarcelamiento en Roma, volvió a Éfeso con Timoteo. Cuando Pablo se fue, Timoteo permaneció y vino a ser el primer pastor o supervisor en la iglesia de Éfeso, 1 Timoteo 1 en 3. Como el centro de una rueda, Éfeso permaneció en el centro de las iglesias que Pablo fundó. Al este de Éfeso estaban las iglesias de Galacia de Pisidia, Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Al norte-oeste de Éfeso estaban las iglesias de Filipo, Tesalónica y Berea. Al oeste de Éfeso, cruzando el mar Egeo, estaba Atenas y Corinto. Las iglesias mandaban a Éfeso mensajeros con preguntas y ofrendas para Pablo. Desde Éfeso, Pablo mandó cartas a las iglesias que él fundó. Por lo tanto, Éfeso vino a ser un nuevo centro de la misión de Dios a los gentiles, segunda solo después de Antioquía de Siria, Bruce 1974, 387. Éfeso, un centro estratégico para misiones. Éfeso es verdaderamente una de las ciudades más importantes de la Biblia. En Apocalipsis, Juan escribió primeramente a los Efesios, Apocalipsis 2 en 1, 7. La carta de Pablo a los Efesios es una de sus cartas más gloriosas. Bosquejo de Efesios. ¿Qué pasajes de las otras epístolas paulinas se relacionan con el tema de Efesios? El tema de Efesios es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Pablo recalcó este tema a lo largo de la epístola. Y, saludos, 1 en 1, 2. 2. La doctrina poderosa, la redención del creyente, 1, 3. A. La gloria y la grandeza de Jesús, 1 en 3, 14. B. Oración para que los creyentes disciernan el propósito de Dios, 1:15 de la mañana, 23. C. Los resultados de la redención para judíos y gentiles, 2. D. La revelación de la sabiduría de Dios por medio de la iglesia, 3 en 1, 13. E. Oración para que los creyentes cumplan el propósito de Dios, 3:14 de la mañana, 21. 3. La enseñanza práctica, la vida diaria de los creyentes, 4, 6. A. Unidad, 4 en 1, 6. B. Madurez, 4 en 7, 16. C. Hijos de la luz, 4:17 de la mañana, 5:20 de la mañana. D. Esposas y esposos, 5:21 de la mañana, 33. E. Hijos y padres, 6 en 1, 4. F. Siervos y amos, 6 en 5, 9. G. La armadura de Dios, 6:10 de la mañana, 20. Y V. Conclusión, 6:21 de la mañana, 24. También podemos hacer un bosquejo de Efesios por medio de las relaciones. A. Nuestra relación con Dios nuestro Padre, 1. B. La relación entre judíos y gentiles, 2, 3. C. Nuestras relaciones en la familia de Dios, 4, 6. D. Nuestra relación con los espíritus malignos, 6. Explicaciones del bosquejo. Analizar 4 relaciones acerca de las cuales Pablo escribió en Efesios. Pablo dirige su carta a los santos y fieles. Estos dos términos se aplican a todos los creyentes. Ellos describen nuestro lugar en Cristo y nuestro carácter. Nuestra relación con Dios nuestro Padre, Efesios 1. Considere las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado en Cristo. ¿En qué sentido las bendiciones de nuestra relación con nuestro Dios Padre allanan el camino para otras relaciones? Nos escogió, para ser santos y sin mancha. Efesios 1 en 4. Somos santos porque, 1. Jesús murió por nosotros en la cruz y, 2. Obedecemos fielmente a la palabra y al Espíritu. Así, andamos como es digno, Efesios 4 en 1. Cuando andamos en la luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, 1 Juan 1 en 7. Dios planeó adoptarnos como sus hijos, a través de Cristo, Efesios 1 en 5. Dios planificó de antemano o predestinó que aquellos que creen vendrían a ser sus hijos, disfrutando el estado completo de ser miembro en la familia de Dios. Esto no significa que algunos son escogidos y designados para ser salvos y otros a ser condenados. Más bien, significa que los que aceptan la obra de sustitución de Cristo son escogidos y nombrados para ser adoptados totalmente como los hijos de Dios. De hecho, Dios desea que todos sean salvos, 1 Timoteo 2 en 4. Él nos redimió a través de la sangre de Cristo, Efesios 1 en 7. En la cruz, Dios proveyó una manera para que todos sean salvos. Jesús vertió su sangre para pagar la penalidad del pecado de todos, 1 Timoteo 2 en 5, 6. Él nos reveló su voluntad, Efesios 1 en 9, 10. A través del Evangelio, entendemos que Dios quiere que nos arrepintamos, recibamos a Cristo, y le sigamos a lo largo de la vida.
Después, Él quiere vivir eternamente con nosotros. Dios nos selló con el Espíritu Santo, Efesios 1:13 de la mañana, 14. Todos los creyentes reciben el Espíritu cuando nacen de nuevo. Él es el pago inicial o el depósito y garantía de cosas buenas a venir. La presencia del Espíritu dentro de nosotros muestra que pertenecemos a Dios. Vuelva a leer estas 5 cosas que Dios ha hecho por nosotros, y después tome unos momentos para adorar. Permita que su corazón se llene de alabanza y su mente sea llena de asombro que Dios nos ama tanto. Note la oración de Pablo en Efesios 1:15 de la mañana, 23 en que dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 17. Qué oportunidad, caminar con Dios y conocerlo cada día mejor. ¿Cómo puede ser que los humanos rechacen esta invitación? La relación entre judíos y gentiles, Efesios 2:3. El tema principal de Efesios 2:3 es que, en Cristo, Dios une a judíos y gentiles en un cuerpo espiritual. Aunque los judíos y gentiles vienen de culturas diferentes, los principios que enseña Pablo en estos capítulos puede ayudar a los creyentes en todo lugar a relacionarse mejor entre sí. En el pasado, los creyentes gentiles estaban muertos en pecados, siguiendo las corrientes del mundo y del diablo, Efesios 2 en 1, 2. Éramos desobedientes y éramos llevados por los deseos de nuestra carne, 2 en 2, 3. En ese tiempo, éramos objetos de la ira de Dios, 2 en 3, pero por la misericordia de Dios nosotros hemos sido salvados de nuestra vida de pecado y de su ira, 2 en 4, 5. Nótese las 5 frases que describen nuestro pasado de pecado. Nosotros estábamos, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, 2:12 de la mañana, cursivas añadidas. Por lo tanto, Pablo nos insta a recordar el cambio que ha tomado lugar. Ahora, nosotros que estábamos lejos, los gentiles, hemos sido acercados a Dios por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, y Él hizo uno de gentiles y judíos, 2:14 de la mañana. Dios une a judíos y gentiles en un cuerpo espiritual. Escritura. Efesios. Cristo, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. 2:14 de la mañana. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. 2:15 de la mañana, 16. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, gentiles, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, judíos. 2:17 de la mañana. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. 2:18 de la mañana. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. 3 en 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Un cuerpo, y un espíritu. Una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. 4 en 3, 6. Tal como Pablo cierra Efesios 1 con oración, él también cierra Efesios 2, 3 con una oración para toda la familia. 3:14 de la mañana, 21. La oración de Pablo se relaciona con la Trinidad en el sentido que él quiere que nosotros seamos fortalecidos por el Espíritu y ora para que seamos capaces de comprender el amor de Cristo por nosotros, en toda su anchura y longitud y altura y profundidad. Él también ora que nosotros podamos ser llenos con la presencia de Dios. Que Dios responda a esta oración mientras la oramos por otros y por nosotros mismos. Él puede hacer mucho más de lo que podamos pedir o imaginar por su Espíritu en nosotros, 3:20 de la mañana. A él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo, 3:21 de la mañana. Nuestras relaciones en la familia de Dios, Efesios 4, 6. Efesios 1 recalca el papel de Dios en nuestra relación con Él, recordándonos que nosotros somos salvos por gracia. Sin embargo, Efesios 4, 6 recalca nuestra parte en el viaje al cielo. Es decir, la gracia trae responsabilidades. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, 4 en 1. En estos capítulos, así como en Colosenses, Pablo describe lo que significa vivir como digno del llamado de Dios en el contexto de nuestras relaciones con otros. La siguiente tabla compara las enseñanzas en Efesios y Colosenses sobre las relaciones en la familia de Dios. Enseñanza sobre las relaciones en la familia. Relación. Efesios. Colosenses. Todos los creyentes. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 4 en 2, 3. Hablad verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. 4:25 de la mañana, 31, 32, 5 en 1. Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. 5 en 3. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. 5:19 de la mañana. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. 3 en 5, 8, 9. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vestíos de amor. 3:12 de la mañana, 14. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 3:16 de la mañana.
Los esposos. Casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. 5:22 de la mañana. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. 5:25 de la mañana. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. 3:18 de la mañana. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. 3:19 de la mañana. Los hijos y padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 6:1. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. 6:4. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. 3:20 de la mañana. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. 3:21 de la mañana. Sirvientes y amos. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, como a Cristo. 6:5. Amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. 6:9. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, con corazón sincero, hacedlo, como para el Señor y no para los hombres. 3:22 de la mañana. 23. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Vosotros tenéis un amo en los cielos. 4:1. Nuestra relación con los espíritus malignos. Efesios 6. Al cerrar, Pablo discutió nuestra relación con los espíritus malignos de la oscuridad. Efesios 6:10 de la mañana. 20, explicando que los creyentes están en guerra con Satanás y los espíritus malignos. Nuestra protección en esta guerra es la armadura completa de Dios. Si lo usamos, podremos superar los ataques del diablo. Pablo describió 6 piezas de la armadura: ceñidos los lomos con la verdad, coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego de Satanás, el yelmo de salvación, y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. 6:14 de la mañana. 17. Después agregó, orando en todo tiempo con toda oración. 6:18 de la mañana. La oración y la armadura de Dios son completamente vitales en la guerra espiritual que peleamos día a día. Filipenses. En Europa, el Evangelio fue predicado primeramente en Filipos, una ciudad nombrada en honor al rey Felipe II de Macedonia, padre de Alejandro Magno. Douglas 1978, 23. En la provincia de Macedonia, la ciudad estaba aproximadamente a 13 kilómetros, 8 millas, al norte de Neápolis en el mar Egeo. Cuando Pablo visitó Filipos como en 49, 53 después de Cristo, era una ciudad romana con muchos ciudadanos. Resumir el trasfondo de la carta de Pablo a los filipenses. Pablo navegó de Troas a Filipos después de su visión del llamado del hombre de Macedonia en su segundo viaje misionero. Hechos 16:9. En el camino, el Espíritu dirigió a Pablo y sus amigos a predicar el Evangelio en Filipos. 4:10 de la tarde. Igualmente, hoy necesitamos la guía del Espíritu. El Espíritu conoce a cada persona. Él puede guiarnos a los que están buscando conocer Dios. En Filipos, Pablo y sus amigos, Silas, Timoteo y Lucas, primero predicaron a un grupo de mujeres que se reunían a orar cerca del río fuera de la ciudad. 4:13 de la tarde. 14. Entre ellas estaba Lidia, una mujer de negocios. Ella y su familia se volvieron en una parte importante de la iglesia que Pablo fundó en la ciudad. Sin embargo, pronto llegaron los problemas. Una muchacha esclava, que tenía espíritu de adivinación, siguió a Pablo y Silas por la ciudad. 4:16 de la tarde. 17, hasta Pablo se volvió y expulsó el demonio. Cuando los amos de la muchacha supieron que ella ya no les traería ganancia. 4:19 de la tarde, hicieron que a Pablo y Silas se les azotara y se les mandara a la prisión. Dios envió un terremoto esa noche para liberar a sus siervos de la prisión. Como resultado, el carcelero de Filipos se volvió un creyente. 4:29 de la tarde. 34. El próximo día, Pablo apeló a su ciudadanía romana, y él y Silas fueron dejados libres. 4:37 de la tarde. 40. Años después, cuando Pablo nuevamente fue prisionero debido a las acusaciones falsas de los judíos, él escribió su carta a los filipenses. A pesar de las circunstancias, Pablo pudo escribir con gozo sobre las buenas nuevas de Cristo. Este es un ejemplo claro de su testimonio. Para mí, el vivir es Cristo. Filipenses 1:21 de la mañana. Bosquejo de Filipenses. I. Introducción, 1 en 1, 11. A. Saludos, 1 en 1, 2. B. Acción de gracias y oración por los creyentes, 1 en 3, 11. 2. El gozo de Pablo en prisión, 1:12 de la mañana, 26. 3. Las pautas de Pablo para los creyentes, 1:27 de la mañana, 2:18 de la mañana. A. Vivir una vida digna del Evangelio, 1:27 de la mañana, 30. B. Seguir el ejemplo de siervo de Cristo, 2 en 1, 18. Y V. Los mensajeros de Pablo a la iglesia en Filipos, 2:19 de la mañana, 30. A. Timoteo, 2:19 de la mañana, 24. B. Epafrodito, 2:25 de la mañana, 30. V. Las advertencias de Pablo contra los maestros falsos, 3 en 1, 4 en 1. A. Los judaizantes, los que enfatizan demasiado a Moisés, 3 en 1, 16. B. Los mundanos, los que enfatizan demasiado la carne, 3:17 de la mañana, 4 en 1. B. Consejos finales de Pablo, 4 en 2, 20. A. Enseñanza sobre la unidad, gozo, apacibilidad y paz, 4 en 2, 9. B. Testimonio y gratitud a los filipenses, 4:10 de la mañana, 20. 7. Conclusión, 4:21 de la mañana, 23. Explicaciones del bosquejo. El gozo de Pablo en prisión, Filipenses 1:12 de la mañana, 26. Resumir lo que Filipenses enseña acerca del gozo y la unidad. Pablo se esforzó en tener una buena actitud en todo momento. Recuerde que este apóstol lleno del Espíritu estaba en prisión, en cadenas, cuando él escribió de sus muchas razones para regocijarse.
Tomando en cuenta las razones de Pablo para regocijarse en prisión, ¿qué tipo de razones puede hallar para regocijarse en medio de una situación difícil? Los creyentes filipenses eran partícipes con él en el Evangelio, y él oraba con gozo por ellos, 1 en 3, 11. Él pudo ser testimonio a los guardias, 1:12 de la mañana, 13. Su audacia en cadenas animó que los creyentes libres fueran audaces, 1:14 de la mañana. Otros estaban predicando a Cristo, fuera con buenos o malos motivos, 1:15 de la mañana, 18. Los filipenses estaban orando por él, 1:19 de la mañana. El gozo de los filipenses estaría completo cuando él viniera a ellos, 1:20 de la mañana, 26. Pablo nos enseña que nosotros siempre podemos encontrar razones para regocijarnos. Las prisiones no eran nada nuevo para Pablo. De hecho, él y Silas fueron encarcelados por primera vez cuando fueron a Filipos. Allí, azotados y con los pies en el cepo, ellos encontraron razones para cantar alabanzas a Dios, Hechos 4:22 de la tarde, 25. Seguir el ejemplo de siervo de Cristo, Filipenses 2 en 1, 18. Habiendo oído que algunos creyentes estaban riñendo, véase Filipenses 4 en 2, 3, Pablo escribió sobre la unidad y la humildad. Cristo nos mostró el camino de la humildad por su propio ejemplo. Aunque Jesús era igual a Dios, 2 en 6, él se humilló para redimirnos en la cruz, 2 en 7, 8. Como resultado, el Padre exaltó a su Hijo hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un día, cada rodilla se doblará ante nuestro Señor, 2 en 9, 10. La clave a la unidad, por lo tanto, es aprender a tener la actitud humilde de Jesús, 2 en 1, 18. Las advertencias de Pablo contra los maestros falsos, Filipenses 3 en 1, 4 en 1. Filipenses 3 en 3, 14 contiene un pasaje muy conocido sobre el trasfondo de Pablo como un fariseo, mostrando que era muy religioso y celoso de la ley. Pablo resume su pasado para enseñar que ninguno, ni incluso él, debe confiar en la ley. Más bien, debemos confiar en Cristo. Pablo consideró toda su educación, buenas obras y pasado religioso como basura, 3 en 8. Él no buscó su propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, 3 en 9. Como un corredor en una carrera, se enfoca en la meta delante de él, no en su pasado, 3:12 de la mañana, 14. Pablo después advierte sobre los judaizantes, maestros judíos falsos, llamándolos perros, malos obreros, y los enemigos de la cruz de Cristo, 3 en 2, 18. Estos maestros falsos decían que la salvación venía guardando partes de la ley, particularmente el rito de circuncisión. Por consiguiente, Pablo se refirió a ellos como los que mutilan o cortan el cuerpo, 3 en 2. Bajo el nuevo pacto, confiamos en Cristo para salvarnos, no en prácticas religiosas, 3 en 9. Consejos finales de Pablo, Filipenses 4 en 2, 20. Escoja una de sus enseñanzas favoritas de Pablo en Filipenses 4 y escríbala en sus propias palabras. También, personalícela si es posible. Por ejemplo, regocijaos en el Señor siempre, igual a encontraré razones para expresar alabanza gozosa al Señor en cada situación. Filipenses 4, un capítulo favorito de la Biblia para muchos creyentes, contiene varias enseñanzas bien conocidas. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. 4 en 4. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 4 en 6, 7. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. 4 en 8. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. 4:11 de la mañana, 12. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 4:13 de la mañana. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 4:19 de la mañana. Colosenses. Igual que Romanos, la epístola a los Colosenses fue dirigida a una iglesia que Pablo no fundó. Él pudo haber sabido sobre la iglesia en Colosas por Epafras, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Colosenses 1 en 7, 8, 4:12 de la mañana. Recuerde que esta carta fue escrita mientras Pablo era prisionero. Él menciona sus cadenas y su encarcelamiento en Colosenses 4 en 3, 10, 18. Trasfondo y propósito. Analizar la herejía colosense y las enseñanzas de Pablo al respecto. La ciudad de Colosas no era tan grande o importante como Efeso, ni se localizaba al lado del mar. Sin embargo, Colosas estaba cercana al río Lico, en el camino principal entre Roma y el este. Los viajeros de este camino traían muchas enseñanzas falsas que mezclaban ideas judías y gnósticas. La palabra gnóstico viene del palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Los gnósticos afirmaban tener conocimiento secreto necesario para la salvación y enseñaban que el cuerpo y toda la materia era mala. Llamada la herejía colosense, estas enseñanzas falsas en Colosas también incluían la adoración a los ángeles y las estrictas reglas de negación. ¿Cuál es la idea principal de Colosenses? Pablo escribió para corregir estos errores e instruir a los colosenses acerca del vivir santo, Colosenses 2 en 8, 3 en 4. Mientras que los maestros falsos sacaban la importancia de Jesús, Pablo escribió que Jesús es supremo y suficiente. Él es la cabeza sobre todo poder y autoridad, y nosotros estamos completos en él. 2:10 de la mañana. El versículo clave en Colosenses es la última parte de 1:18 de la mañana, para que en todo, Jesús tenga la preeminencia. Bosquejo de Colosenses.
En sus cartas, Pablo normalmente seguía un modelo de dos pasos de 1. Presentar primero la doctrina, después, 2. Aplicar esta teología a la vida diaria. Es decir, él escribió sobre la base teológica de nuestra salvación en la primera parte de sus epístolas. A Pablo le gustaba entonces, en la segunda parte, contestar la pregunta, ¿ahora qué? Toda buena enseñanza y predicación aplica teología y doctrina al diario vivir. De la misma manera, Colosenses puede ser dividido en dos partes principales. Y, la doctrina poderosa, nuestro Salvador Supremo, 1, 2. 2. Enseñanza práctica, pautas para vivir santo, 3, 4. Un bosquejo más extenso de Colosenses es como sigue. Y, introducción, 1 en 1, 14. A. Saludos, 1 en 1, 2. B. Acción de gracias, 1 en 3, 8. C. La oración por los creyentes Colosenses, 1 en 9, 14. 2. La doctrina poderosa, nuestro Salvador Supremo, 1:15 de la mañana, 2:23 de la mañana. A. La supremacía de Cristo, 1:15 de la mañana, 23. B. El trabajo de Pablo para la iglesia, 1:24 de la mañana, 2 en 7. C. Advertencias de contra los maestros falsos, 2 en 8, 23. 3. Enseñanza práctica, pautas para vivir santo, 3 en 1, 4 en 6. A. El viejo yo y el nuevo yo, 3 en 1, 17. B. Reglas para la familia de Dios, 3:18 de la mañana, 4 en 1. C. Más enseñanzas, 4 en 2, 6. Y V. Conclusión, 4 en 7, 18. Explicaciones del bosquejo. La supremacía de Cristo, Colosenses 1:15 de la mañana, 23. Cristo es supremo, es decir, Él es antes de todo y todos. Él es igual con Dios el Padre. Note algunas de las cosas que Pablo nos dice acerca de Cristo. Él es la imagen, física, visible, del Dios invisible, 1:15 de la mañana. Él es el primogénito encima de toda la creación, 1:15 de la mañana. Jesús nunca fue creado, más bien, Él creó todo, Juan 1 en 3. Por lo tanto, Él está en primer rango. Pablo lo describe como el primogénito para mostrar que Él es sobre todos lo que Él creó, Colosenses 1:15 de la mañana, 16. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas las sujeta, 1:17 de la mañana. Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, 1:18 de la mañana. Él es el principio y el primogénito entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia, 1:18 de la mañana. Él es el que nos cambió de ser los enemigos de Dios en ser los hijos de Dios, 1:21 de la mañana, 22. Las advertencias en contra de los maestros falsos, Colosenses 2 en 8, 23. Resuma la herejía colosense. Las enseñanzas falsas en la iglesia de Colosas tenían 5 características. 1. Las reglas. La iglesia de Colosas enseñaba reglas estrictas sobre la comida, las fiestas religiosas, y la circuncisión que estaban relacionadas estrechamente a la tradición, 2 en 4, 8, 11, 20, 3:11 de la mañana. 2. La abnegación. No manejes, ni gustes, ni aun toques, 2:21 de la mañana, 23. 3. Adoración a los ángeles. Algunos enseñaban que los creyentes deben acercarse a Dios a través de los ángeles en lugar de por medio de Jesús. Ellos creyeron que Dios estaba demasiado lejano de nosotros o era demasiado estricto para acercarse directamente, 2:18 de la mañana. 4. Cristo rebajado. Esta es la razón principal por la que Pablo recalca que Jesús está sobre todos, el tema más prominente de Colosenses, 1:15 de la mañana, 20, 2 en 2, 3, 9. 5. El conocimiento secreto. Los maestros falsos eran como los gnósticos que aseguraban tener el conocimiento secreto necesario para la salvación, 2 en 2, 4, 18. El viejo yo y el nuevo yo, Colosenses 3 en 1, 17. Explicar las enseñanzas de Pablo acerca de las nuevas y antiguas vestiduras. Resuma las enseñanzas de Pablo sobre las vestiduras nuevas y viejas. Después, Pablo muestra que Cristo requiere una nueva manera de vivir, Colosenses 3 en 5, 17. Pablo compara el cristianismo con quitarse la vestidura vieja y ponerse la nueva, diciendo que los creyentes deben deshacerse de las acciones malas que pertenecen a nuestra naturaleza de la carne, 3 en 5. Remover nuestro viejo yo significa quitar los pecados sexuales, impureza, los malos deseos, y avaricia. Significa deshacerse del enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno, 3 en 5, 8. Pablo advierte que la ira de Dios vendrá sobre todos los que están vestidos del viejo yo, 3 en 6. En contraste, Pablo insiste que los creyentes se pongan la nueva vestidura. Este nuevo yo incluye misericordia, bondad, humildad, benignidad y paciencia, 3:12 de la mañana. Encima de todo esto, debemos agregar el amor que trae unidad, 3:14 de la mañana. Cuando nosotros crecemos en estas impresionantes cualidades, aprenderemos a perdonarnos unos a otros y reforzar nuestras relaciones. Reglas para la familia de Dios, Colosenses 3:18 de la mañana, 4 en 1. En Colosenses, Pablo da enseñanzas especiales para las relaciones en la familia de Dios. Esposas, sométanse a sus maridos, 3:18 de la mañana. Esposos, amen a sus esposas, 3:19 de la mañana. Hijos, obedezcan a sus padres, 3:20 de la mañana. Padres, no sean demasiado duros en sus niños, 3:21 de la mañana. Siervos, obedezcan a sus amos, 3:22 de la mañana, 25. Amos, traten de manera justa a sus sirvientes, 4 en 1. En todo, Cristo debe ser el centro de nuestro creer, y debe dirigir cómo vivimos y actuamos. Comparación con Efesios. Cómo difieren los temas de Efesios y Colosenses. Mientras Efesios recalca la naturaleza y relaciones dentro de la iglesia, Colosenses recalca la supremacía de Cristo. Sin embargo, a pesar de esta diferencia en tema, las epístolas de Colosenses y Efesios son muy similares. De hecho, aunque no son idénticas, algunos la llaman las epístolas gemelas del Nuevo Testamento.
En conjunto, 3 temas son comunes a Colosenses y Efesios. 1. Las dos enseñan sobre la relación entre Cristo y su iglesia. En Efesios, Pablo resalta la iglesia como el cuerpo de Cristo, Efesios 1:22 de la mañana, 23. En Colosenses, recalca que Cristo es él, la cabeza del cuerpo, Colosenses 1:18 de la mañana. 2. Las dos describen el viejo yo y el nuevo yo, Efesios 4:22 de la mañana, 24, Colosenses 3:9, 10. 3. Las dos dan instrucciones para los miembros de la familia de Dios, Efesios 5:22 de la mañana, 6:9, Colosenses 3:18 de la mañana, 4:1. La siguiente tabla resume los versículos similares en las epístolas gemelas. Versículos similares en Efesios y Colosenses. EADI 1979, XVIII. EF. Col. EF. Col. EF. Col. EF. Col. EF. Col. EF. Col. 1 en 1. 1 en 1. 2 en 1, 12. 1:21 de la mañana. 3 en 1. 1:24 de la mañana. 4:15 de la mañana. 2:19 de la mañana. 5 en 3. 3 en 5. 6 en 1. 3:20 de la mañana. 1 en 2. 1 en 2. 2 en 5. 2:13 de la mañana. 3 en 2. 1:25 de la mañana. 4:19 de la mañana. 3 en 1, 5. 5 en 4. 3 en 8. 6 en 4. 3:21 de la mañana. 1 en 3. 1 en 3. 2:15 de la mañana. 2:14 de la mañana. 3 en 3. 1:26 de la mañana. 4:22 de la mañana. 3 en 8. 5 en 5. 3 en 5. 6 en 5. 3:22 de la mañana. 1 en 7. 1:14 de la mañana. 2:16 de la mañana. 1:20 de la mañana. 3 en 7. 1:23 de la mañana, 25. 4:25 de la mañana. 3 en 8. 5 en 6. 3 en 6. 6 en 9. 4 en 1. 1:10 de la mañana. 1:18 de la mañana. 3 en 8. 1:27 de la mañana. 4:29 de la mañana. 3 en 8, 4 en 6. 5:15 de la mañana. 4 en 5. 6:18 de la mañana. 4 en 2. 1:15 de la mañana, 17. 1 en 3, 4. 4:31 de la mañana. 3 en 8. 5:19 de la mañana. 3:16 de la mañana. 6:21 de la mañana. 4 en 7. 1:18 de la mañana. 1:27 de la mañana. 4:32 de la mañana. 3:12 de la mañana. 5:22 de la mañana. 3:18 de la mañana. 1:21 de la mañana. 1:16 de la mañana. 5:25 de la mañana. 3:19 de la mañana. 1:22 de la mañana. 1:18 de la mañana. Filemón. Nuevamente, Pablo escribió esta corta epístola de Filemón mientras él estaba prisionero, Filemón 1, 9, probablemente en Roma, Hechos 28 en 16, 30, 31. La carta es dirigida a un dueño de esclavos y creyente llamado Filemón que encontró a Cristo bajo el ministerio de Pablo, Filemón 19. Se cree que Filemón vivió en Colosas ya que algunos de los mismos individuos se nombran en Colosenses y Filemón, Filemón 1, 2, 10, 23, 24, Colosenses 4 en 9, 10, 12, 14, 17. Al parecer, Tíquico, obrero compañero de Pablo, llevó las dos cartas juntas a Colosas, Colosenses 4 en 7, 9. Analizar 3 personas y 2 lecciones en la carta a Filemón. Junto con Pablo y Filemón, la tercera persona principal en esta epístola es Onésimo, un esclavo que huyó de Filemón. Onésimo se convirtió en un creyente cuando él encontró a Pablo, probablemente en Roma. Bosquejo de Filemón. Y, saludos, 1, 3. 2. Acción de gracias y oración por Filemón, 4, 7. 3. Petición para que Filemón restaure a Onésimo, 8, 21. IV. Conclusión, 22, 25. Explicaciones del bosquejo. Saludos, Filemón 1, 3. En los días de Pablo y Filemón, no existían edificios de iglesia como los que tenemos hoy. En cambio, los creyentes se reunían en los hogares. Si un hogar era demasiado pequeño para todos los creyentes, ellos se juntaban en varios hogares en varias ubicaciones de la ciudad. Una de tales iglesias en Colosas se reunía en la casa de Filemón, V. 2. Acción de gracias y oración por Filemón, Filemón 4, 7. Pablo agradeció a Dios por Filemón y oró para que Filemón fuese activo en comunión. Tener comunión en la fe es clave para entender nuestras bendiciones en Cristo, V. 6. Nosotros crecemos y valoramos nuestra fe más cuando estamos en comunión con otros. Petición para que Filemón restaure a Onésimo, Filemón 8, 21. Explique por qué Onésimo pudo haber buscado a Pablo intencionalmente en Roma. Filemón era el amo de Onésimo, un esclavo que había huido. De algún modo, Onésimo encontró a Pablo en Roma, que pudo haber sido más que mera coincidencia. La ley romana permitía a esclavos que habían ofendido a sus amos a huir a uno de los amigos de confianza del amo, buscando protección e intervención. Es posible que Onésimo hubiera causado alguna pérdida financiera a Filemón. Sea o no que de hecho haya robado a su amo, la pérdida de su tiempo y presencia podría verse como robo, resultando en consecuencias serias a un esclavo fugitivo y cualquiera que lo albergara. Kinner 1993, 643, 644.
En vez de enfrentar las consecuencias, Onésimo de hecho pudo haber huido a Pablo con el propósito explícito de buscar su ayuda. Onésimo probablemente sabía que su amo tenía en alta estima a Pablo y estaba siguiendo una nueva religión debido a él. Filemón 19. Él sabía que las palabras de Pablo tendrían influencia con Filemón. Herman 2000, 316, 317. Cualquier fuesen las circunstancias de su encuentro con Pablo, Onésimo encontró a alguien que no solo intercedería en su caso sino que también le presentaría al que podría salvar su alma. Como Filemón, Onésimo recibió a Cristo a través de la predicación de Pablo, 10, y demostró ser amable y de ayuda para Pablo. No obstante, Pablo envió a Onésimo de vuelta a su amo. Según la ley romana, ante el retorno del esclavo, Filemón podría castigarlo o incluso podría matarlo. Pero Pablo le pidió a Filemón perdonar a Onésimo y recibirle. Pablo quería que Filemón no aceptara a Onésimo como un esclavo, sino como un hermano, e incluso considerar enviarlo de vuelta a Pablo, 16. Lecciones de Filemón. De un ejemplo de alguien conocido cuya vida fue completamente cambiada para bien por el Evangelio. La carta a Filemón nos enseña por lo menos 2 lecciones. Primero, aceptar que el Evangelio mejora el carácter de un individuo. El nombre de Onésimo significa útil. Sin embargo, como un esclavo que había huido y se volvió una carga para su amo, Onésimo era inútil a Filemón. Pero Onésimo cambió debido al Evangelio. Él era útil a Pablo como un ayudante, 11, y sería mejor que un esclavo. A Filemón, 16. El amor de Dios nos hace perdonar a otros y tratarlos con amor y respeto. Unos cuantos estudiosos especulan que este Onésimo y el futuro obispo de Efeso nombrado Onésimo eran la misma persona, Knox 1955, 556, 560. Aunque incapaz de ser verificado, esto recalca el asombroso poder del Evangelio al cambiar el corazón de una persona. Aceptar el Evangelio cambia nuestra vida y nos hace mejores ciudadanos. Segundo, esta epístola muestra cómo el Evangelio funciona en la sociedad, dando a los creyentes el amor que necesitan para resolver problemas difíciles. Pablo amaba a sus convertidos lo suficiente para ayudarles a pagar sus deudas. Onésimo amaba a Pablo lo suficiente para volver a su amo. Filemón amaba a Pablo lo suficiente para perdonar a Onésimo. Pablo le pidió a Filemón que recibiera a Onésimo como él recibiría al apóstol mismo, 17. En Cristo, apóstoles, amos y obreros son hermanos y hermanas que se aman unos a otros lo suficiente para perdonar y hacer lo que es correcto. El Evangelio no trae cambios en la sociedad por fuerza o rebelión, sino al cambiar corazones, uno a la vez. Enseña a los creyentes a todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo 7:12 de la mañana, y para amar otros como nos amamos a nosotros mismos. Mateo 10:39 de la noche. A la luz de esto, consideremos el tema de la esclavitud, que hemos visto 3 veces en este capítulo. Repase estos versículos. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Efesios 6:5, 9. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Colosenses 3:22 de la mañana, 4 en 1. El cual vuelvo a enviarte, tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Filemón 12:16. Pablo exhorta a esclavos a permanecer bajo sus amos para evitar que el Evangelio sea difamado. Su principio es que todos deben permanecer en la situación que estaban cuando llegaron a ser creyentes, pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. 1 Corintios 7:17 de la mañana. Este principio significa que los gentiles no deben buscar ser circuncidados por propósitos religiosos. Es decir, ellos deben vivir como gentiles y no tratar de ser judíos. En el hogar, las esposas deben estar sujetas a sus maridos, y los niños deben obedecer a sus padres. En la sociedad, los esclavos no deben huir o ser rebeldes. Todos los creyentes deben someterse al gobierno. Romanos 13 en 1. El Evangelio no causa confusión ni disturbio en la sociedad, más bien, hace de la sociedad un lugar mejor. Debe notarse, sin embargo, que Pablo no defiende sumisión malsana a gobierno injusto o sumisión que llevan a un compromiso de convicciones bíblicas. Tampoco aborda el tema de esposos abusivos, véase 1 Corintios 7:13 de la mañana, 15. No obstante, un estilo de vida de sumisión bíblico cumple la voluntad de Dios y asegura que el Evangelio no será calumniado, Efesios 5:21 de la mañana, Tito 2 en 5.